Soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina, y colombófilo, aparte de veterinario, y tengo un colomodromo en la localidad de Toay, a 10 kilómetros de Santa Rosa La Pampa, donde resido. Les voy a hablar hoy, les voy a dar 15 sugerencias, especialmente qué es lo que no hay que hacer y por qué con las palomas. Esto va dirigido tanto a colombófilos como a buchoneros también, porque son también lo mismo lo que no hay que hacer en un caso o en el otro. En primer lugar, para el éxito colombófilo, uno necesita tener buenas instalaciones. Cuando me refiero a instalaciones no es en lo estético, sino que no tengan humedad, que no le entre agua, que sea seco el palomar y bien ventilado. Buenas instalaciones, sanidad. Las palomas necesitan tener todas las vacunas que les hablo siempre, paramisovirus, salmonela, viruela, que estén sanas las palomas para tener un buen éxito. Una buena alimentación, donde tengamos la proteína que le hace falta a la paloma, los cereales que le hace falta. Un buen entrenamiento. Las palomas tienen que estar bien entrenadas, son como un atleta, son atletas en realidad. Y por último, genética, buena genética, la calidad de la paloma. De todos estos pilares que hacen a un campeón, todo esto junto hacen un combo de donde salen los grandes campeones. La principal de todas, si bien son todas importantes, la genética. Si no tenemos buenas palomas, por más que tengamos todo el resto, sanidad, instalaciones, la calidad es lo principal. Después todo lo otro ayuda y complementa, pero la principal, a mi humilde entender, es la genética, calidad. Sin esa, los otros pilares, por más que los tengamos, no funcionan. Los grandes campeones, lo principal que tienen es la calidad. Después puede variar, unos varían una vez, otros varían 2 veces por día, uno le dan una alimentación, otros le dan otra, unos vacunan de una manera, otros vacunan de otra manera, unos dan todo distinto. Pero todos son grandes campeones. Lo que tienen en común todos los grandes campeones es la calidad, la genética. Segundo lugar, eso sería principalmente lo que tiene que tener un colombófilo cuando se inicia, calidad. Si no, va derecha al fracaso. En segundo lugar, tiene que tener asesoramiento de un veterinario. Nosotros en Argentina tenemos la suerte de tener muchos veterinarios dedicados a palomas, a la colombofilia, e incluso muchos son colombófilos, la mayoría, y son campeones. Es decir, el asesoramiento veterinario es fundamental. No estoy diciendo que no recibamos consejos de vecinos, de otros campeones, de colombófilos, pero muchas veces sin querer esos consejos no son buenos. Eso no deja de que no sean grandes campeones, pero no hacen las cosas bien. Entonces ustedes tienen que tener el consejo de un veterinario. Como nosotros los humanos tenemos un médico de cabecera, las palomas tienen que tener un veterinario de cabecera. Esto me refiero a los lugares donde hay veterinarios dedicados a la colombofilia, ¿no? En tercer lugar, ahora les voy a empezar a hablar de algunos medicamentos con quién no se deben combinar. Ejemplo, las sulfas. Las sulfas que usamos para el coccidio o para matar a una Escherichia coli, que se eliminan por riñón, etc. Esas sulfas no se deben combinar con las vitaminas B12. La sulfa es como ponemos, en lugar de atacar al coccidio, la sulfa lo confunde a la estructura del coccidio, la confunde con la B12 y ataca a la B12 y lo neutraliza. Es decir, nunca juntar sulfas con B12 o con cualquier polivitamínico que pueda tener B12. Por ahí no es B12 pura, pero un polivitamínico donde dentro de su composición tiene vitamina B12. En primer lugar, las sulfas nunca con B12. Segundo lugar, nunca, muchos le dan para reponer la paloma con llega de carrera o durante la semana le dan azúcar. El azúcar que usamos nosotros los humanos, la paloma no tiene las enzimas para degradar ese azúcar. Entonces es como si no le diéramos nada, no es que le va a hacer mal ni nada, pero no tiene ningún efecto. El azúcar, para que tuviese un efecto en la paloma, pero mínimo, necesitaríamos usar medio kilo por litro de agua, para que tengan una idea. Nada de azúcar en las palomas. El azúcar en las palomas no se da. Generalmente las aves no tienen las enzimas para degradar el azúcar. Sí, lo que es bueno en las palomas es la glucosa. La glucosa es muy buena en las palomas
8 gramos del total de la paloma es glucosa, glucógeno, fructosa, azúcares que sí puede aprovechar, y es lo que usa la glucosa en los primeros 45 minutos de vuelo. Cuando nosotros soltamos las palomas, los 45 primeros minutos, la energía te la saca de la glucosa, del glucógeno que tiene guardado en los músculos, que tiene guardado en el hígado, de la fructosa, de ahí la saca. Entonces es muy importante la glucosa y también actúa como muy buen protector hepático. La glucosa, cuando se junta con la B12, tiende a formar glucógeno, que es un buen signo de salud del hígado de la paloma y de reserva energética de la paloma. Es decir, cero azúcar en las palomas, sí glucosa. La glucosa es mucho mejor que la miel, que cualquier cosa natural que podamos dar. La glucosa generalmente le dan la de farmacia, la veterinaria, una cucharada de té por litro de agua, y la pueden combinar con maltodextrina, también una cucharadita de té por litro de agua, y se la puede dar las veces a la semana que usted quiera, lo que usted quiera. La paloma necesita glucosa para volar, para que cuando vemos nosotros, por ejemplo, una bandada que nos vuela fuerte en nuestra casa y decimos, bueno, acá en Argentina usamos mucho el maíz en la mezcla. Dice, bueno, este maíz es bueno, mirá qué fuerza tiene el maíz, cómo vuela la paloma. No, la paloma saca el almidón del maíz, que es la forma de aprovecharlo en glucosa. La glucosa de la paloma vendría a ser en los cereales el almidón. Nosotros, si se la damos en forma externa, le ayudamos muchísimo a que huele bien. No quiere decir que después tengamos altos resultados deportivos, sino que huele bien arriba de nuestra casa. Tanto los buchones como las palomas, los buchones cuando salen a volar arriba de nuestra casa, la fuente de energía que tienen es esa glucosa. La paloma mensajera, cuando sale a volar, durante los 45 minutos aprovecha esa glucosa. Gasta esos 8 gramos que tiene reservado de glucosa, los gasta en los 45 minutos eso que vuela en nuestro palomar. Después, cuando terminó de usar esa glucosa, va a las reservas de grasa, que es la otra fuente de energía que tiene. En primer lugar la glucosa, 45 minutos, después los 45 minutos empieza a degradar grasa para sacar la energía esa y poder volar. Es decir, nada de azúcar en las palomas, sí glucosa, maltodextrina, es bueno eso. La glucosa incluso es mucho mejor que la miel. La miel, si bien a no darle nada es buena la miel, pero no es tan importante la paloma como nosotros creemos. La glucosa la va a aprovechar muchísimo más que la miel. Si tenemos que usar miel, está bien, está bien. Otra cosa que no se debe usar en las palomas, que algunos colombófilos lo usan y algunos buchoneros también, es el bicarbonato. El bicarbonato de sodio trae todos problemas para la paloma, no trae ninguna solución de nada. En primer lugar, se elimina por hígado y produce cálculos renales. En segundo lugar, nos levanta el pH, que nosotros lo que buscamos siempre es que la flora tenga un pH bajo. La flora intestinal es 6,2. Nosotros tratamos bajarla, ese 6,2. El bicarbonato nos levanta el pH y no es bueno para la paloma. Incluso algunos lo dan para potenciar los tricomonicidas. Los tricomonicidas actúan, la tricomona que está en buche, el pH del buche es 7,2, 7,4, es decir que favorecemos la tricomona. En lugar de darle a un prejuicio, le estamos dando un bien a la tricomona con el bicarbonato. El bicarbonato no hay que usarlo en las palomas, no es bueno. El pH es lo que mide la acidez de todas las cosas y va de 1 a 14. Un pH neutro es 7, un pH ácido es 3, 4, 1 y un pH alcalino es de 7 a 14. El bicarbonato nos levanta el pH, todo lo que es malo para la paloma, que es el pH alto, lo hace el bicarbonato de sodio. Lo mismo pasa, pero de otra manera, algunos usan el yodo. El yodo es para uso externo, para desinfectar. Antes se usaba para desinfectar los quirófanos, mata por contacto. Nosotros damos yodo en la paloma, algunos lo usan para la micosis de buche, para los hongos de buche. Es muy fuerte, es muy ácido, es decir, muy cáustico, esa es la palabra, es muy cáustico. Puede producir lesiones internas dentro del buche, incluso puede producir úlceras. No es bueno, no es para dar por vía oral, no se usa ni en humanos ni en nada. El yodo se usa como tópico, pero no se usa para dar como desinfectante o para las lastimaduras externas, pero no se usa para vía oral, no se toma el yodo. Ese es otro error también. Yo
consejo, por experiencia, nada de bicarbonato en las palomas y nada de yodo en las palomas de vía oral. Si se lastimó alguna paloma y queremos ponerle la lastimadura como desinfectante, sí, pero no para que lo tomen vía oral. Otra cosa que no hay que hacer concursando, nosotros tenemos los tricomonicidas. Todos los tricomonicidas de las palomas se eliminan por hígado, todos, el 100% se eliminan por hígado. Algunos, cuando hace mucho que no dan para la tricomona o la tricomona se hizo muy crónica, lo mezclan con un antibiótico al tricomonicida, por ejemplo una oxitetraciclina, para que las lesiones que produjo en hígado la tricomona crónica fue invadido muy seguramente por bacterias patógenas, entonces dan el tricomonicida con el antibiótico para matar la tricomona y para mejorar el hígado, las lesiones que tiene. Eso no está mal, no está mal. El único tema es que concursando no, porque ya el tricomonicida nos ataca al hígado y si le sumamos el antibiótico es una patada al hígado terrible. Es producirle a la paloma un terrible ataque al hígado. Entonces, no combinarlo concursando. Sí, lo podemos combinar fuera de concurso, en los reproductores, en lo que quieran, no habría problema, pero no concursando. Hay colombófilos viejos que cuando a la paloma en la quilla le sale un punto rojo, en el medio de la quilla se le forma un punto rojo. Los colombófilos viejos generalmente decían que eso es que la paloma se había puesto en estado, que estaba en estado. No, ese punto rojo es producto de microhemorragias que se producen cuando hay mucho esfuerzo muscular. Los músculos producen microhemorragias y todas esas microhemorragias van a parar ahí a la quilla, que es el centro de gravedad de la paloma. Ahí se acumula todo y ese punto rojo. Es decir, el punto rojo lo que nos está indicando es que hubo un gran esfuerzo muscular. Puede haberse puesto en estado por ese esfuerzo muscular, pero no es signo de que esté en estado la paloma. Es signo de que tuvo un esfuerzo muscular, nada más. No inventen cosas que no son porque no es así. El punto rojo es un esfuerzo muscular, no que la paloma está en estado. El grip. El grip en la paloma, la paloma tiene dos estómagos. Un estómago muscular y un estómago glandular. El estómago glandular le larga los jugos gástricos para que los cereales se ablanden, debería ser para que se empiece la digestión, le larga ácidos a los cereales que entran. Y el muscular sería como si fuese una moledora, todo lo que entra lo hace harina. El muscular es como si fuese una moledora, es perfecta, que todo lo que entra lo hace harina. ¿Qué pasa? Cuando nosotros damos grip, piedritas, ladrillo, conchilla, muchos creen que le estamos aportando minerales y las minerales que se aportan a través de grip son muy pocos, es un mínimo. Lo que nos ayuda a ello a hacer la digestión mejor. Es decir, es como si el estómago muscular ese tuviese dientes para moler todo y nosotros le estamos agregando con el grip más dientes, le estamos ayudando a que lo muela más fácil. Por eso es importante el grip para una buena digestión. No por lo que nos aporta, sino para hacer bien la digestión. Es como si nosotros, perdón el ejemplo, le agregamos a nuestra dentadura 4 muelas más para masticar mejor. Bueno, esa es la función que tiene el grip en la paloma dentro del estómago muscular. El grip, el aporte que tiene es, todos los grips tienen conchilla. Esa conchilla es carbonato de calcio, es 99% carbonato de calcio. La conchilla es caracol molido. Y ese grip, bueno, le sirve también como aporte de calcio a través de la conchilla. Esta conchilla hay que tener cuidado, la que juntan en el mar o en los ríos, que no estén contaminadas. Generalmente las cloacas en algunos lugares se largan al mar, en otros lugares a los ríos, y puede traernos salmonela, coli. Hay que usar la conchilla que viene industrial, que esa conchilla industrial dentro de la fábrica que lo fabricó, le produjo un sistema de esterilización donde mató todas las bacterias patógenas, la Escherichia coli, la salmonela, y la podemos usar tranquilamente sin ningún problema. La otra es media peligrosa, algunos la meten al horno a 200 grados para matar esa bacteria, otros la lavan con agua con un poquito de lavandina, pero es peligrosa. Los caracolitos esos chiquitos, todo eso es peligrosa. Por ahí no pasa nada, pero es peligrosa, es de alto riesgo. No tenemos que arriesgarnos con eso.
Tenemos que huir a la industrial que está esterilizada ya de antemano. Podemos agregar al grip, que generalmente los grip no lo traen, un poquito de sal iodada. La paloma le hace bien el yodo, los cereales no tienen yodo, un poquito de sal iodada nos va a mejorar el plumaje, especialmente en el cogote, en el brillo, etc. Otro tema es los probióticos. Los probióticos en la paloma, especialmente en los pichones y especialmente en los primeros 6-8 meses de edad, son fundamentales usar el probiótico. Lo que tenemos que tener cuidado, el probiótico usarlo con agua mineral o agua de pozo, no con agua de red que viene clorada, y ese cloro mata a los lactobacillus, mata las bacterias que le estamos dando en el probiótico. Nosotros tenemos que buscar darle agua mineral o agua de pozo cuando damos probiótico, eso tenerlo bien en cuenta, no usarlo con agua de red. Cuando usamos agua de pozo, especialmente, tendríamos que hacerla analizar. He tenido consultas de colombófilos que me dicen que reiteradamente todos los años tienen adenovirus en los pichones, que hacen el destete y le agarra adenovirus, hemos analizado el agua y esa agua tenía alta carga de Escherichia coli, mucha cantidad, y hacía que, si bien el agua, el físico-químico era buena el agua, el bacteriológico daba muy mal. Ojo a los que dan agua de pozo, de que no tenga contaminación bacteriana, porque nunca van a obtener buenos resultados en los concursos si tienen carga bacteriana alta ese agua de pozo. Hay que hacerla analizar y después dársela. No crean que el agua de pozo es mejor que la corriente. La corriente viene ya analizada y sabemos que está libre de Escherichia coli. Otro tema son los hepáticos. Nosotros tenemos una variedad amplia de hepáticos para usar. Los hepáticos, ¿cómo actúan? Generalmente, la mayoría. Algunos actúan estimulando la vesícula biliar para que descargue la vesícula biliar, y otros actúan sobre el hígado produciendo bilis. Los primeros que hacen que se descargue la vesícula biliar se llaman colagogos, y los segundos se llaman coleréticos, los que estimulan a que produzca bilis el hígado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La paloma no tiene vesícula biliar, entonces no tenemos que usar productos colagogos. Muchos usan productos de humanos. Si usan productos de humanos para el hígado, fijarse que no sean colagogos. Si usan té, fijarse en que no sean colagogos. Tienen que ser coleréticos, pues no es que le vaya a hacer mal, pero la paloma no tiene vesícula biliar, por eso no va a tener ningún sentido darle hepáticos colagogos. Hay que darle hepáticos coleréticos, es decir, que induzcan a la producción de bilis, no al descargo de la vesícula biliar. Por eso la paloma, nosotros cuando no le damos de comer un día o dos que no comió, lo que sea, la materia fecal es verde, es la bilis esa, porque la larga directamente, no tiene donde guardarla, porque no tiene vesícula biliar, entonces la larga directamente al intestino, por eso tenemos esa materia fecal verde fosforescente, eso es bilis pura. Hay muchos té que andan bien, a los colombófilos les gusta mucho dar té, el cardo mariano, el diente de león, el boldo con angélica, la alcachofa, todos esos son té que andan bien en las palomas, que le hacen bien. El mejor hepático de todos es la glucosa. La glucosa es el mejor hepático natural, y de los otros naturales que hay muy buenos son los aminoácidos como la metionina y el cloruro de colina. La glucosa, la metionina, el cloruro de colina está comprobado científicamente que son excelentes para el hígado, no es ninguna prueba, está comprobado. Todos los que dice tío adelante, el ácido tiótico, etcétera, todos los que dice tío adelante está comprobado que entran al hígado y por lo menos están adentro del hepatocito, trabajando, ayudando. Y después hay otros que no son tan buenos. Los que yo le dije, comprobado que son buenos, comprobados que hacen efecto en el hígado científicamente. Los hepáticos son fundamentales porque nosotros usamos mucho tricomonicida en las palomas, entonces este tricomonicida ataca al hígado, por eso hay que darle tricomonicida junto con probiótico para después que terminamos de darle tricomonicida, usar hepático con probiótico mezclado 3, 4, 5 días seguidos para reponer la flora, para reponer el hígado que quedó afectado por más pocos días que le hayamos dado.
La recuperación de concurso. Nosotros cuando la paloma viene de concurso, generalmente pierde tres cosas. Sodio y potasio, sales de sodio y potasio, pierde en primer lugar. Segundo, pierde glucosa por el gran esfuerzo que hizo volando. Y tercero, hubo rotura muscular. Rompió músculo si voló muchas horas, si no, no. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si fue una carrera corta la que corrieron, tenemos que dar glucosa en primer lugar para recuperar. Tenemos que dar aminoácidos por la rotura muscular que hubo. Y de esta manera, y sodio y potasio. Es decir, electrolitos para recuperar el sodio y potasio. Y la glucosa, si la carrera fue muy larga, fue de muchas horas, agregar los aminoácidos para recuperar, más si queremos repetir la paloma, ¿no es cierto? Es decir, que todo recuperado de concurso necesita tener glucosa, aminoácidos, fundamentalmente, y electrolitos, sodio y potasio, que es lo que pierde cualquier atleta cuando hace un esfuerzo. Otra cosa que tenemos en cuenta, cuando tenemos huevos blancos, nosotros tenemos los reproductores y nos aparecen huevos blancos. El 95% de las veces que nos aparecen huevos blancos, que no hay galladura, la culpa la tiene el macho. El 95% es el macho, que el macho es infértil por algo. Porque la hembra, la ovulación de la hembra es el huevo. Es decir, que si la hembra puso el huevo, es que anda bien en todo el sistema reproductivo de la hembra. El problema, si no tiene galladura, el 95% es el macho. Generalmente, si son machos jóvenes y no tienen galladura, puede ser una salmonela que no tiene síntomas, pero porque el macho está fuerte, pero que ataca. ¿Qué hace la salmonela? Ataca, ya vamos a hablar en otro video de salmonela, ataca el testículo y produce una inflamación del testículo y que se haga mal la espermatogénesis, por eso se pone infértil el macho. Cuando hay muerte del embrión dentro del huevo, que está muerto el pichón adentro del huevo, se vuelve huevo negro, le llamamos los colombófilos, es salmonela. Es decir, que los padres tienen salmonela y la transmitieron a través del huevo. Cuando ovuló la hembra, dentro del huevo, venía de la yema del huevo, venía con el embrión, venía la salmonela y murió el embrión adentro. Cuando nace el pichón y sale con las patas, se le abre de pata o sale con las plumas mal, con diarrea, que se cría mal el pichón, puede ser salmonela también, pero que la salmonela le entró por la cáscara del huevo, entró por los poros del huevo, se instaló adentro y produjo que el pichón tenga esas características. Se abre de pata, ¿por qué? Porque la salmonela le gusta ir a las articulaciones, especialmente de la pata y del ala, o tenemos alas caídas o tenemos los pichones que se abren de pata. Esos son los problemas más principales del huevo. Huevos blancos, muerte de embrión dentro del huevo, y pichones que salen con las patas abiertas, con problemas en su crianza, las plumas retorcidas. Estamos hablando en un plantel que está bien alimentado, ¿no? Porque también pueden ser producto también de una mala alimentación. Estamos hablando de un plantel bien alimentado. Los tres primeros principales huevo blanco, infertilidad del macho, generalmente por salmonela, muerte de embrión, salmonela de los padres, generalmente la madre, y pichones que se desparraman, se abren de patas, salmonela que le entró por la cáscara. Puede ser que los padres tenían poca salmonela, defecaron el huevo y le entró por la materia fecal, por los poros entró. Esa puede ser una causa. Cuando hablamos de desinfectantes, hay muchos colombófilos que se obsesionan con la limpieza del palomar. Está bien usar una vez cada tanto un amonio cuaternario, tipo los cloruro benzalconio, que dentro para los colombófilos es el mejor, pero cualquier amonio cuaternario desinfecta bien, o lavandina, pero no obsesionarse. Eso se puede hacer una vez por mes, una vez cada 2 meses, hacer una limpieza general. Pero generalmente el palomar tiene que limpiarse todos los días, pero tiene que tener algo de carga bacteriana. No puede ser un quirófano, pues la paloma necesita que el palomar tenga algo de carga bacteriana para que su sistema inmunológico trabaje y cree defensas contra las bacterias habituales del palomar. No es bueno tener un palomar tipo quirófano
donde se desinfecta todos los días, o se baldea todos los días con lavandina. Eso no es bueno. Parece estéticamente está muy bien, pero para la paloma no es bueno. Sí, desinfectar cada tanto, que algunos con soplete, lo hacen con fuego, otros lo hacen con amonio cuaternario, otros con lavandina, otros con otros desinfectantes que vienen especial para avicultura. Está muy bien, pero no obsesionarse con ese tema porque puede ser contraproducente. En vez de ser bueno, no es tan bueno para la paloma. La paloma necesita tener cierta carga bacteriana. Algunos también se obsesionan con dar verdura a las palomas. Esto es polémico. Los que yo les digo polémico y no soy dueño de la verdad. Esta es mi experiencia personal como profesional y como colombófilo. Pero no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad. Hay algunos que se obsesionan dándole verdura a las palomas. A la paloma le encanta la verdura. La verdura lo único que nos aporta son vitaminas. Otra cosa no nos aporta. Y los cereales están llenos de vitamina. El maíz, pura vitamina A. No tiene problema de vitamina la paloma. Las únicas vitaminas que son deficientes en los cereales son el grupo B. Y las verduras también son deficientes en el grupo B. Es decir, yo estoy de acuerdo de darle verdura a las palomas en la cría y en el replume, porque les saca el estrés, les gusta, les encanta, bárbaro, pero no compitiendo. ¿Por qué? Porque compitiendo nosotros tenemos una dieta, las palomas, que sí tiene la proteína que hace falta, la energía que hace falta, tiene todo. La hicimos nosotros la dieta pensando en todos los requerimientos nutritivos de la paloma, ¿no es cierto? Cuando nosotros damos a verdura, la paloma en lugar de comernos 40 gramos por día nos cobre 35 porque comió 5 gramos de verdura y le estamos desbalanceando la dieta. La paloma en el concurso tiene que comer su cereal. Un día que le demos recreo y coma pasto, coma eso, pues está bien, porque es recreo. Pero estoy hablando de los que le dan todos los días verdura y desbalancea la dieta. La verdura está muy buena para sacarle el estrés a la paloma, la desestresa, le encanta, pero no les aporta, no creamos que le va a aportar mucho la verdura. La verdura, los cereales le van a aportar mucho más que la verdura y va a ser una dieta balanceada en proteína, en todo. Así que hay que tener cuidado con las verduras. Las vitaminas. Todos los cereales tienen todas las vitaminas que hay. Lo único que son deficientes es en el grupo B. Las dietas de paloma son deficientes en dos cosas. En vitamina del grupo B, especialmente la B12, y en lisina, que es un aminoácido esencial. Todos los otros aminoácidos los cereales lo tienen, de los esenciales y no esenciales que los sintetiza la paloma. Y las vitaminas tiene casi todas las vitaminas, casi todas, pero especialmente le falta la B12. Entonces nosotros tenemos que, cuando buscamos hacer un aporte externo a la paloma, tiene que ser con lisina y B12, que son las dos cosas que le hacen falta a la dieta a la paloma. Esas dos cosas son fundamentales, de alguna forma dársela. No en altas dosis, nada, pero sí dársela. La paloma, nosotros estamos acostumbrados, algunos colombófilos, incluso hay muchos productos que vienen de veterinaria que aconsejan darle lunes, miércoles y viernes o 2 veces a la semana. Las vitaminas, lo correcto en veterinaria es dárselas continuas. Es decir, hacer un shock vitamínico de 7-10 días seguidos para que la paloma absorba lo que le hace falta, lo que le esté faltando. Y después podemos hacer un mantenimiento cada 15 días, 2 días. Pero no hace falta darle todas las semanas vitamina a las palomas. Los cereales están llenos de vitaminas. Son todo vitaminas los cereales. Maíz, vitamina A. Tenemos vitaminas por todos lados los cereales. No hace falta. No. Hay vitaminas que son liposolubles y otras son hidrosolubles. Las hidrosolubles toma lo que necesita y lo otro lo elimina por riñón, por orina. Lo elimina. Pero las liposolubles las acumula, las guarda. Entonces un exceso de vitaminas liposolubles como es la A, la D3 y la E, son liposolubles. Un exceso de estas vitaminas podemos producirle daño hepático, porque la guarda en el hígado principalmente. Entonces las vitaminas hay que hacer shock vitamínicos y no enloquecerse, darle toda la semana, 3 veces por semana. Algunos creen que con las vitaminas las hacen venir más rápido. La veterinaria lo que nos hace es un equilibrio, que la paloma tome forma, nada más, pero no es que para aligerar la velocidad no le va a dar más velocidad ni nada de eso. Y dentro de las vitaminas, la principal para nosotros que no tienen los cereales es el grupo B. Y dentro de los aminoácidos es la lisina. Las vitaminas, por ejemplo, yo todo lo que les digo
son con ejemplos y no es científicamente tan así, pero es para que se entienda todo lo que yo les digo. La paloma, cuando nosotros empezamos a variar, que le empezamos a exigir, supóngase que le hiciéramos un análisis de glóbulos rojos y tiene 20 millones de glóbulos rojos. Tiene 20 glóbulos rojos, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a exigir la paloma que empezó de volar 20 minutos hasta llegar a la hora, solo cuando le hacemos un análisis de sangre y cuando volaba 20 minutos tenía 20 glóbulos rojos. Y cuando llegamos a volar la hora, una hora diaria, la paloma tiene 24 glóbulos rojos. ¿Qué hizo la paloma? Produjo la producción de más glóbulos rojos para poder oxigenar más el músculo y para mandar más oxígeno a los pulmones. Glóbulo rojo es el que lleva el oxígeno. Para producir esos 4 glóbulos rojos más de 20 que tenía, pasó a 24, necesita 2 cosas, hierro y B12, que son los que van a fabricar el glóbulo rojo. Si nosotros no se lo aportamos a ese hierro, el hierro se lo aportamos a través de la lenteja. Le damos 5 o 6 días lenteja seguidos como postre, y la paloma guarda en el hígado la cantidad de lentejas. Después no le tenemos que dar hierro todas las semanas ni nada de eso. Ya guarda en el hígado y tiene para un largo tiempo para fabricar. Y la B12 también se la mezclamos con el hierro para que fabrique esos 4 glóbulos más, de los 20 que tenía pasa a 24. Es decir, ¿cuándo le tenemos que dar la B12 y el hierro? Cuando empezamos a variar, que empieza a fabricar esos glóbulos rojos que tiene que fabricar de más. Otro tema es que tenemos que tener en cuenta en las palomas es los vareos. Cuando nosotros variamos la paloma yo le dije que los 45 primeros minutos que hace la paloma para variar, para volar, usa la glucosa, el glucógeno, la fructosa, esas azúcares usa, esos 8 gramos de azúcar. Y después empieza a degradar grasa. Entonces, la paloma, si nosotros estamos corriendo carreras de velocidad, carreras ligeras o de medio fondo, nosotros no necesitamos que tenga tanta grasa acumulada la paloma, sino que esté liviana y esté bien. Entonces, cuando corremos esas carreras, ¿qué hacemos? Variamos 1 hora arriba de la casa para que, aparte de los 45 minutos de eso que usó la glucosa, queme algo de grasa y no se exceda de peso. Nosotros la queremos liviana, la paloma ligera queremos. Ahora, cuando corremos fondo o gran fondo, es todo lo contrario. Nosotros necesitamos que la paloma tenga grasa, porque tiene que tener reserva. Tiene que tener por lo menos 25 gramos de grasa de reserva. Es decir, tiene que ir con el tanque lleno a la carrera. No puede ir, porque no es una carrera de velocidad, es de muchas horas. Nosotros los 45 minutos primero consumió la glucosa, pero después empezó a consumir grasa. Esa grasa, esos ácidos grasos que va consumiendo, los mete adentro de la célula, va a la mitocondria y esa mitocondria es la que produce la energía para que la paloma pueda volar. Fundamental que la paloma